Bueno, esos son cambios físicos, lo que hemos visto, los movimientos y los cambios de estado, pero lo que nos truje a nosotros es los cambios químicos, que es donde para mí empiezan a ocurrir pues, todas las maravillas de la vida y de la química. Por ejemplo, ven esta foto, la del medio. Déjenme pongo el lacercito. Esta foto, lo que está aquí, es un fierro que le llamamos que se oxidó, un fierro que está oxidado. ¿Qué quiere decir que está oxidado algo? Pasa algo muy interesante con el hierro, el Fe, que está aquí a la izquierda, si lo ven aquí. Ese es un elemento de la tabla periódica que corresponde al apartado de los metales. Como saben, los metales tienen diferentes estados de oxidación, es decir, tienen, pueden formar fácilmente enlaces con otras moléculas. Muy, muy fácil los metales, dependiendo del metal del que estemos hablando, no todos. El hierro es muy inestable como elemento, como hierro como tal, hierro puro. ¿Y qué es lo que pasa cuando tenemos un metal de hierro? Lo que pasa es que ese hierro, al ser inestable, al no poder estar bien solito, por así decirlo, si está solo y dice, pues no me siento a gusto, necesito a alguien, necesito ser estable. Es inestable el hierro, pobrecito, ocupa a alguien más. Entonces, ocupa otro elemento que, bueno, yéndonos al mundo como lo conocemos, existe un elemento que está en el aire, aparte del nitrógeno, es el oxígeno. ¿Y qué pasa cuando el hierro entra en contacto con el oxígeno? Lo que pasa es una reacción química. Le llamamos reacción de reducción, redox, de oxidación-reducción. Eso no quiero que lo sepan ahorita, pero solamente que les suene. eh, Reacción de óxido-reducción, donde el hierro, en pocas palabras, se une o reacciona con el oxígeno formando óxido de hierro. Y este óxido de hierro, adivinen qué, es naranja eh, y es naranja rojizo y es la capa que se le forma al hierro, encima del hierro. Por eso es esta capa que la tenemos ahí, podemos decir que está oxidada o químicamente podemos decir que es hierro, pero la superficie es óxido de hierro. Y esa es la explicación. Si alguien les pregunta, oye, está oxidado, ¿sabes por qué? Ya le puedes decir que el hierro reacciona con el oxígeno fácilmente porque es muy inestable y forma un nuevo compuesto que es de color rojizo y que es lo que vemos en el metal cuando se oxida. Otro caso, bueno, ¿y qué pasa también? Porque han escuchado que, o hay unos metales que no les pasa esto, que están 10 años ahí a la intemperie y no les pasa nada, siguen estando del color, no sé, grisáceo o metálico, ¿no? Lo que pasa en esto es que hay metales que los podemos combinar con otros metales que son más estables. Entonces, al unirlos, estos dos metales, pongan hierro y cobre o hierro y níquel, o otros metales, lo que hacen es, se hacen más fuertes, se hacen más estables. Es decir, yo soy inestable, yo soy también inestable, pues hay que juntarnos. En la química se puede hacer eso y nos hacemos más estables, hacemos enlaces que pueden ser más estables entre nosotros. ¿Qué pasa con esto? Que cuando llegue el oxígeno, supongan que este es el metal, le llamamos aleaciones. A la combinación de dos metales diferentes le llamamos aleaciones metálicas. ¿Qué es lo que pasa con una aleación metálica? Llega el oxígeno, quiere, por decirlo así, quiere entrar a la fiesta, quiere decir, oye, yo también quiero formar enlaces con ustedes y no lo dejan. Es decir, no dejan que se oxide el metal. Y es lo que pasa con los metales inoxidables como el acero inoxidable. Y bueno, continuando con ejemplos de la vida diaria, al momento también de quemar madera, lo que en este caso utilizamos es la celulosa, que es carbono, hidrógeno y oxígeno, y prendemos un cerillo, que es oxígeno. Se lleva a cabo una reacción que llamamos de combustión, y esa reacción de combustión ya no produce oxígeno y celulosa. ¿Qué pasa con los cambios químicos? Que se cambia la estructura, es decir, en la otra teníamos hierro y oxígeno y ya no obtenemos hierro y oxígeno por separado, obtenemos un compuesto como tal de hierro y de oxígeno. Igual aquí es la celulosa junto con la flama, que es oxígeno, y obtenemos agua
en forma de vapor, no la podemos ver, pero se evapora, y a su vez también obtenemos el CO2, que es el vapor que es malo para todo el mundo y no lo podemos respirar. Nuestros pulmones están aptos para respirar oxígeno. Y bueno, esta es la parte de los cambios químicos, que hacemos reaccionar algo o cambiamos la estructura de algo y damos paso a nuevos compuestos. Y esto es lo bonito de la química, es donde empieza ahora sí la química a funcionar. Pueden poner ahí su celular enfrente de este código y les va a abrir una página. Les va a mostrar, por así decirlo, como... Voy a quitar la pantalla para que me vean a mí, más o menos para que vean lo que se veía. Lo que se veía era, imagínense que era como una chimenea y que teníamos una botella de agua. Lo que hacíamos es, la chimenea pues la prendíamos, es decir, veamos al bote de agua como un bote que tiene agua, pero esas moléculas de agua tienen energía. Vean a la energía como paquetitos que tiene cada molécula. ¿Qué pasa cuando la calentamos? Lo que pasa cuando calentamos es que el fuego o la energía que le estamos dando, es decir, le estamos dando más paquetitos de energía al agua. Van poniéndose y van subiendo, van dándole más paquetes de energía al agua, en donde llega un punto en donde el agua dice, es que ya tengo mucha energía, que tú me transmitiste por medio de calor. Tengo mucha energía, ¿qué hago con esa energía? Es cuando empiezan muchas moléculas de agua, en vez de estar líquidas, empiezan a burbujear, que son las que están más energizadas, las que tienen más energía, empiezan a burbujear y empiezan a querer salir del recipiente, empiezan a querer salir porque están muy energizadas. Llega un punto en donde la energía es tanta, la calentamos tanto, le dimos tanta energía que esas moléculas, esas burbujas, se empiezan a convertir en vapor. Entonces, la energía, si lo podemos ver así, es la cantidad, en este caso, de calor que le damos a una sustancia y que esta sustancia la absorbe para ya sea cambiar de estado o para reaccionar, para hacer una reacción química. La energía, vamos a estar hablando mucho de energía en el futuro. Y otra cosa, imagínense que ahora en vez de ese vaso de agua a temperatura ambiente 20 grados, ahora lo rodeamos de hielo. Lo rodeamos de muchos hielos. ¿Qué es lo que pasa? Esa agua que tiene cuadritos de energía, como hay otro sistema que son los hielos, que tienen menos energía, menos temperatura, lo que pasa es que esos cubitos de energía dice, pues yo tengo más energía que tú. Yo tengo 20 grados y tú tienes 0 grados al hielo. Lo que hace es su energía se le empieza a transmitir al hielo. Es decir, pasa de los paquetitos de energía que tiene el agua a 20 grados, se las pasa al hielo a 0 grados. Y así es como se transmite la energía en forma de calor. Y hay una cosa que quiero que escriban, que esto es muy importante. El calor siempre va de un sistema de mayor temperatura a otro sistema de menor temperatura. Es decir, el calor siempre se va a dirigir de un lugar en donde hace más calor a donde hace menos calor o donde está a mayor temperatura a un sistema de menor temperatura. ¿Sí? Es decir, cuando calentamos en la estufa algo, la energía se está enviando desde la estufa, que está muy caliente, la flama a 300 grados, 400, lo que sea, se va a un sistema de menos temperatura, que puede ser la sopa, que la teníamos en el refri y estaba a 10 grados. Y lo mismo pasa con el hielo y con el agua. Es decir, no es que el hielo enfríe, como decimos siempre, el hielo enfría el agua, no. El agua tiene más temperatura, tiene más calor y lo que hace es, ok, yo estoy más caliente que tú, te voy a enviar esta energía que tengo al hielo y eso es lo que hace que se derrita el hielo. Y es lo que hace que llega en un momento dado, el hielo se derritió, el agua estaba en 20 grados, bajó a 10 y llega un equilibrio, le llamamos un equilibrio de temperaturas, un equilibrio térmico, en donde los dos sistemas están unidos ya y la temperatura se mantiene en un equilibrio, tal vez no a 0 grados, tal vez no a 20,
puede que se mantenga a 10 grados. Entonces, lo más importante, la temperatura siempre, o el calor siempre se dirige de un sistema de mayor temperatura a uno de menor temperatura. Todo, es una ley. Es una de las leyes de la termodinámica, la primera ley de la termodinámica, que espero la veamos más adelante a detalle. Y bueno, les voy a volver a compartir la pantalla. La materia, ya vimos qué es materia, todo lo que ocupa un lugar en el espacio y se puede medir. Y así llegamos a las propiedades de la materia. ¿Qué son las propiedades de la materia? Las propiedades de la materia es una característica que tiene la materia o el material del que estamos hablando, que lo puede diferenciar de los demás o de los demás materiales, de las demás cosas. Es por eso que una propiedad es específica para un material, para otro y para otro. Y hay muchas divisiones, cada quien lo divide de diferente manera. Yo lo quise dividir en dos partes, físico-químicas, permítanme. Las físico-químicas que están aquí, que son en las que más vamos a estar hablando, pero no por eso son no tan importantes las cualitativas. Las cualitativas son propiedades subjetivas. Y me van a decir, oye, ¿qué diablos es eso de subjetivas? La parte de subjetivas es que cada persona, con base en su experimentación y en lo que conoce, va a dar un resultado de esta propiedad. Imagínense el picor del chile. Hay un chile habanero y hay una persona que toda su vida se la ha pasado comiendo chile y ama el chile y le dicen, a ver, del 1 al 10, dime qué tan picoso es este chile. Entonces ya lo muerde, dice, no, pues está como en un 5, ¿no? O sea, es un chile habanero, imagínense, de los más picantes del mundo. Y después le das a otra persona que, pues, de vez en cuando va a los tacos, se echa un chilito o algo, y lo muerde. Imagínense, un habanero, si le preguntas, oye, del 1 al 10 te va a decir, no, pues 1000. O sea, no lo puedo contar, me estoy muriendo del picor. Y eso es a lo que va lo subjetivo. Depende de lo que vive cada persona y de lo que está sintiendo para poder hacer un análisis de esa propiedad. Esto se utiliza mucho en las ciencias sociales, como en la psicología, donde cada persona tiene una forma de ser y de pensar y de estructurar su día y todo lo que hace de forma diferente. Es subjetivo como lo hace, pero cuando tomamos un número de personas, no sé, 1000 personas, podemos ver que hay patrones que se repiten entre ellos. Es decir, es subjetivo, pero ya podemos empezar a utilizar esos patrones para dividir a las personas por estas son las que aguantan tanto picante, estas son las que no aguantan nada, y a eso era lo que iba a las subjetivas. Eso también tiene que quedar muy claro. La parte de físico-químicas, que son las de las que nos vamos a dedicar, se dividen en intensivas y en extensivas. Y para no hacerlo a largo, vámonos directamente a las intensivas. ¿Qué son las propiedades intensivas? Son las propiedades que no dependen de la cantidad de materia que está presente en la materia, valga la redundancia. Imaginemos que tenemos una barra de metal, que la tienen en sus manos. Bueno, yo tengo mi pluma, no sé si me vean ahorita en la pantallita, pero yo tengo una pluma en las manos. Esa pluma es un metal, imagínense que es hierro. Entonces lo queremos calentar ese hierro a 100 grados y ya lo ponemos a la estufa, una flama, lo que sea, y lo llevamos a 100 grados. Llegando a 100 grados, ese metal lo partimos a la mitad. Entonces, diríamos como si lo partimos a la mitad y está a 100 grados, pues yo diría dirían ustedes que una parte se va y ya tiene 50 grados y otra 50, o las dos permanecen en 100 grados. Lo que pasa es que tienes el pedazo de metal a 100 grados. Lo que te dice una propiedad intensiva es que no importa si tienes 1 kilo de ese metal o 1 gramo de ese metal. Si tienes ese metal y lo llevas a 100 grados, lo partes a la mitad y vuelves a medir la temperatura, el termómetro te va a marcar tanto en la parte 1 como en la parte 2 o en las partes que lo hayas partido, que va a seguir estando a 100 grados. Es decir, la temperatura es una propiedad intensiva porque no importa en este caso, cuánto metal tengas,
van a estar a la temperatura a la que tú le estás dando. Es decir, si es a 100 grados y aunque lo partas en 10,000 pedacitos, cada pedacito va a seguir teniendo 100 grados, no va a tener la décima o la milésima parte del pedacito que tenía del metal. No sé si más o menos está claro. Eh, Otra importante es el punto de ebullición, el boiling point en inglés. ¿Qué es el punto de ebullición? Es el punto en el que una sustancia pasa de estado líquido a otro estado, a cambio de estado. Aquí ya entramos con los temas que vimos, al cambio de estado. Pasa de estado líquido a estado gaseoso. Y es cuando aparece, le decimos la primera burbuja. Cuando estamos en el agua, estamos calentando el agua y vemos que la primera burbuja aparece, podemos llamarle ese el punto de ebullición. ¿Cuál es el punto de ebullición del agua? Es a nivel del mar y nada de presión, es 100 grados centígrados. Cuando lo tenemos así, así tengamos, imagínense un litro de agua y un mililitro de agua, es decir, unas gotitas de agua y un litro de agua. ¿Cuál creen que ebulla o a más o menos temperatura? ¿Los 10 mililitros o el litro? Bueno, Igual, eh, ¿cuál va a ebullir a mayor o menor temperatura? ¿El litro de agua o los 10 mililitros? Ahí compártanmelo si quieren en el chat. Todos compártanlo como el de 10 mililitros o el de un litro. ¿Cuál va a ebullir? ¿Cuál va a tener una temperatura de ebullición mayor o menor? igual, Igual. Algunos me escribieron 10 mililitros, el de litro. Como es una propiedad intensiva como la temperatura, no importa si tenemos 1 millón de litros de agua o tenemos una gotita de agua, las dos van a ebullir a la temperatura de 100 grados centígrados al nivel del mar. Entonces, podemos decir que la temperatura de ebullición es una propiedad intensiva, ya que no depende de cuánta agua tenemos, como lo decíamos en la temperatura, no depende de cuánto metal estemos calentando, va a ser lo mismo para cada uno. Y la última es la densidad, que me gustaría explicarles cómo se sabe la densidad de algo. Hay veces que decimos, oye, esto está más pesado o más denso o lo que sea. Imagínense que ustedes tienen que son ricos y tienen un anillo de oro o tienen un diamante, imagínense, sí, un lingote de oro, pequeño lingote. Quieren saber cuál es la densidad de ese lingote. Entonces utilizan una balanza, lo pesan y ya dicen, este lingote pesa tantos kilos o tantos gramos. Después tienen, si lo pueden ver aquí, este es como un vasito y aquí está el lingote de oro y tienen cierto volumen en ese vasito. Imagínense que son, no sé, 100 mililitros. Aquí esos 220 centímetros, eso omítanlo. Imagínense que dice 100 mililitros y ustedes agregan ese pedazo de oro que tienen ese lingote, lo agregan al agua y ¿qué va a pasar? Pues obviamente ese lingote ocupa un lugar, ocupa un volumen, que es el volumen que aumentó el agua cuando le ingresamos el pedazo, el lingote de oro. Esa diferencia de volumen y ese peso que tuvimos es lo que nos da la densidad, que es dividir la masa entre el volumen que ocupa ese lingote de oro. ¿Y por qué se dice que es intensiva esta propiedad? Porque no importa si utilizamos un lingote de 1 kilo o 1 gramo de oro, cuando hagamos esta experimentación, veremos que es proporcional, es decir, va a ser la misma densidad, ya sea de 1 gramo o de 1000 gramos. Y esto nos facilita la existencia y la vida porque cada material tiene su propia densidad y así tengamos mucho de ese material o poco, la densidad no va a cambiar, la densidad va a seguir siendo la misma. Bueno, con esto terminamos la parte de propiedades intensivas. Aquí al final voy a dar un tiempo para, si quedaron dudas, regresarme, no se preocupen. Las propiedades extensivas estas sí dependen de la cantidad de materia que, que vamos a considerar o que estamos considerando. Y bueno, estas son las más comunes, por así decirlo, como el volumen,
donde sí depende de la cantidad de materia. Si tenemos 1 kilo de algo o 500 kilogramos de algo, no sé, de tierra, pues ya no es lo mismo, ya tenemos diferente volumen que ocupa esa tierra, esa cantidad de tierra. El tamaño, el peso, la longitud. Y otra cosa importante es que muchas de estas propiedades extensivas dan paso a las propiedades intensivas. Por ejemplo, la densidad es masa, que es una propiedad extensiva, entre el volumen, que también es una propiedad extensiva. Les digo, algunas pueden ser una combinación algunas propiedades intensivas pueden ser una combinación de las propiedades extensivas.